Chema, Nacho, ¿qué tal estáis? Muy ¿Qué bien, tal? Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué dices? Bueno, bueno, lo primero, muchas gracias como siempre. Vamos a hablar de Oriente Medio, Oriente Próximo para nosotros. Ha sido un fin de semana bastante movido, entre comillas, porque utilizo esa expresión, pero es algo muy serio. Pero bueno, ha sido un fin de semana con varias noticias. Y Chema, si quieres, vamos a empezar con la respuesta de Israel a Irán, ¿no? Pues sí, la respuesta de Israel a Irán eh, fue un poco como la dibujamos o como podía ser la última vez que estuvimos hablando. Creo que coincidíamos con Nacho. Eh, para mí era muy atrevido decir que se iban a atacar los pozos petrolíferos, no por nada, sino porque además hubiera sido un disparate, no para el mundo entero, no tanto por el 5% de capacidad de producción petrolera a nivel mundial, que podía ser, en fin, podía alterar algo, pero no tanto, más por la posibilidad de que se pudiera coagular el estrecho de Hormuz y todo aquello, ¿no? Hoy sí vemos el precio del Brent ha bajado y además ha bajado de forma sustantiva. Por lo tanto, pues bien, por ese lado, bien. Ahora bien, yo creo que Israel ha dejado, y además de la forma en que han denominado la operación, yo creo que los israelíes no hacen nada de casualidad. Quiero decir que todo tiene su profundidad. Y la operación es días de arrepentimiento, días en plural de arrepentimiento. Es verdad que ha atacado lo que dijimos que iba a atacar. Industria de defensa, la fábrica y distribución de drones kamikazes, que eso le puede tocar la nariz a Rusia por otro lado, industria militar, bases militares, etcétera. Yo apostaba porque si iba a responder con dureza, atacaría también las instalaciones de Isfahan, etcétera, todo lo que tuviera que ver con el programa nuclear. Bueno, la respuesta que hemos tenido de Khamenei, del propio el presidente del gobierno, un poco más beligerante, pero más o menos ha sido coherente. En fin, la respuesta iraní diciendo que, bueno, que ni tanto ni tan calvo, eh, que ya verían a ver, que se reservaban la posibilidad de reaccionar. No parece que le haya, porque si le hubiera dado, si les hubieran sacudido fuerte. En cambio, yo creo que los 20 objetivos alcanzados son muy importantes, muy importantes. Y ahora, pues tenemos que, yo creo que de haber sacudido muchísimo más duro a Irán, eh, bastante más fuerte de lo que se ha hecho, yo creo que Hezbollah estaría más debilitado de lo que está en estos momentos. Pero no deja de ser una especulación razonable y una opinión personal. Por lo demás, pues vemos un Israel que empiezan a evidenciarse, incluso por otros terceros, sus problemas en cuanto a económicos, como bien ha puesto Nacho en estas semanas de manifiesto, ¿no? Estos problemas económicos. Y, y creo que lo de Doha no va a tener los resultados, y ojalá me equivoque, rezo por equivocarme, creo que lo de Doha no va a tener los resultados que muchos confían en que se pueda producir en cuanto a la pacificación del escenario. Nacho. Sí, sí, coincido. Israel tiene mucha más capacidad de daño que la que demostró, pero también tiene sus limitaciones. Y hay que tener en cuenta algo, y es que Israel no puede alcanzar alguna de las instalaciones que tiene Irán porque están construidas muy profundamente dentro de las montañas. Y hay que tirarle bombas. Exacto. Y las únicas que pueden hacer un daño suficiente son las GBU-57 y similares de Estados Unidos, y ningún avión, ahora, Israel no las tiene y tienen que ser llevadas por un B-1 o un B-2 norteamericano. Pero dentro de lo que podía hacer, yo decodifico un mensaje, y es que alcanzaron algunas de las instalaciones. Es muy interesante la instalación de la planta de mezclado de componentes que sirve para crear combustible para los misiles balísticos. Y creo que
la otra parte del mensaje fue atacar instalaciones antiaéreas. Un poco la idea es, nosotros podemos llegar mucho más profundo. Quizás no podemos llegar dentro de las montañas en donde están las instalaciones nucleares, las más importantes, digamos, el sistema de licuefacción o si se quiere las plantas de armado, de ojivas o de investigación. Pero sí podemos traspasar cualquier tipo de defensa que hayan montado. Recordemos que fueron dos tipos de ataques. Uno es el ataque aéreo y el otro fue el cibernético. O sea, dejaron ciegos a todos los radares. Absolutamente. Ujú. Entonces le están diciendo a Irán, nosotros podemos hacer mucho más daño, un poco lo que decía Chema. Podemos atacar Isfahan, podemos atacar centrales nucleares, podemos atacar refinerías, cuarteles, lo que querramos. Pero también le están ofreciendo una salida a esta escalada porque, como bien decía Chema, también Israel empieza a enfrentar dos tipos de problemas. Tres, voy a decir los tres principales. El primero es que la guerra en Gaza se termina y la cuestión de los rehenes no está resuelta. Para poder terminar de resolver la cuestión de los rehenes, tiene que sentarse con Irán para que dé la orden a sus proxies para que liberen a los que queden vivos. A los que queden vivos. A los que Acabas queden de... vivos. El Son matiz es importante. 40, serán 40, 20. Mm. Eso va a abrir otro conflicto dentro de Israel. Segundo problema, el económico, el que nombraba Chema. Recordemos, 67.000 millones de dólares es lo que calcula el Banco de Israel que va a costar una campaña que se extienda hasta el año 2050, con lo cual Israel tiene que poner un punto. Y para ese punto no es solamente militar, también tiene que decirle a Irán, nosotros ya les hicimos daño, les desmantelamos Hamas, les desmantelamos a casi toda la yihad islámica, estamos desmantelando Hezbollah hasta dónde quieren llegar. Y el tercer problema que está enfrentando Israel es que su inmensa capacidad de daños también le está causando, las esquirlas están rebotando a su propia imagen política. Ujú. Voy a dar un ejemplo. En estos días, Irán y Arabia Saudita van a hacer maniobras conjuntas en el Golfo de Hormuz. Se supone que son enemigos, pero también hay un hecho y es que Arabia Saudita suspendió todas las conversaciones del Pacto de Abraham y ahora introdujo, desde octubre cuando la suspendió y en julio de este año introdujo una cuestión central. No van a haber más conversaciones de acercamiento con Israel, ni de parte de Arabia Saudita, ni de ningún país árabe, y esto se habló en el Consejo de Cooperación Islámico reunido en Riad. No va a haber ningún acercamiento si Israel no accede a tratar la cuestión de los dos estados. ¿Cuál es el problema? Que también en julio, en el Knesset, en el Parlamento israelí, se aprobó una ley por pedido de Netanyahu y por mayoría absoluta que impide a cualquier funcionario de Israel negociar la cuestión de los estados palestinos. Es decir, por ley, Israel ya no acepta la existencia de un estado palestino. ¿Y cuál es el problema? Que si vos tenés a los países árabes que le están diciendo yo no me voy a acercar si no existe un estado palestino, Israel dice no existe un estado palestino y además avanza con dos cuestiones. Uno es la instalación de nuevas colonias en territorio palestino de Cisjordania, con el desplazamiento de población palestina, nada menos que 10.000 personas. Y además va a construir corredores de seguridad en Gaza, lo cual implica la presencia permanente en Gaza, que recordemos, Gaza no era un territorio cedido por Naciones Unidas, un territorio cedido por Egipto, Ujú. ¿sí? O sea, es otro instituto de derecho. Y este tercer problema se completa con algo más, y es que España, Irlanda y no me acuerdo si fue Noruega, avanzaron en el reconocimiento del Estado palestino. Ya son 147 países que reconocen la existencia del Estado palestino. Y entonces Israel se está llevando a un encierro político muy importante. Y uno puede decir, ¿y a mí qué me importa? Bueno, lo que pasa es que también Estados Unidos, cualquiera de los dos candidatos, Kamala Harris dijo, hay que negociar, pero hay que negociar también el Estado palestino. Y Trump, desde su presidencia, a pesar de que mudó
la embajada capital y eso, pero a Jerusalén, mm, también está a favor del Estado palestino. No hay que confundirse, ¿eh? sí, Los sí. dos candidatos están con la misma tesitura. Entonces Israel se está quedando sola. Y esto no es un problema solamente político. Las guerras demandan cantidades inmensas, pero inmensas de recursos, mucho más de lo que hubiese calculado cualquier teórico. Desde la guerra de Ucrania queda claro, y hay que ver si Israel tiene la capacidad de mantener una campaña tan larga, ¿sí? Si tiene un límite su campaña. Y cierro con un dato. Cerraron 60.000 pymes en Israel a causa de la guerra, por problemas en el mercado interno, pero principalmente por la falta de mano de obra. ¿Por qué? Porque hay 260.000 Desplazados, no entran los palestinos, no, pero aparte, 260.000 convocados, más 140.000 palestinos mucha de gente Cisjordania que no, movilizada, ¿no? Es así. 140.000 palestinos que no entran más de Gaza y 160.000 palestinos que no entran más de Cisjordania. Con lo cual, la economía de Israel, que es chica, son 9 millones y pico de habitantes, esos números son inmensos. Entonces, también hay que poner porque se está creando como un mito de que Israel es infinita e invencible. Pero a la medida que pasa el tiempo también va a enfrentar dificultades muy parecidas en tenor, no son similares en las características, pero sí en la gravedad, porque también Israel tiene que saber que en algún momento tiene que parar. Y aparte va a tener que ceder, porque con lo militar no solamente resuelve el aspecto militar, lo político no se está resolviendo, es más, se está agravando precisamente porque está quedando encerrada y se está chocando con la cuestión del Estado palestino, que no hay solución a la cuestión de Medio Oriente porque hay dos opciones: o los palestinos los asimila alguien que no los quiere asimilar nadie, o los asimila Israel. Digo, si no existe el Estado palestino. Es que no puede haber un Estado palestino asumido o subsumido dentro del Estado de Israel. No, no puede ser. No, no. No, no, Además, porque le ganarían no, demográficamente. exacto. Quiero decir que es que además yo subrayo una circunstancia, la circunstancia de los colonos es algo que Israel de forma inteligente tendría que haber enfrentado ya hace muchísimo ¿Mm? tiempo y no lo ha hecho con inteligencia. ¿Por qué? Pues, oiga, porque lo de los colonos rompe un discurso, te rompe el relato. Eh, Quiero decir que aquello que se aprobó por las Naciones Unidas en el año 47 no se puede estar dando. Igual que me parece absolutamente ridículo que el Estado español, el presidente del gobierno, por iniciativa personalísima del presidente del gobierno de España, se reconozca el Estado de Israel hoy cuando el de Congreso de Palestina. los Diputados, es decir, la Cámara de Representación de la soberanía popular, de la soberanía nacional de España, ya lo hizo en su momento, en tiempos de Mariano Rajoy, una declaración expresa del reconocimiento de los dos territorios, pero no por nada, sino porque España siempre ha estado en esa posición, en los dos estados, siempre. Es más, uno de esos privilegios que se le presuponían, y se le presuponen todavía cada vez menos, ¿no? Pero sí se le presumía a España era precisamente su capacidad de interlocución con el mundo árabe. Eh, Haber abandonado eso, igual que se han abandonado en fin, sus relaciones con Latinoamérica de manera eficiente y eficaz, pues le ha llevado a estar ahora mismo en la nada, por mucho que Pedro Sánchez suene, pero, no, pero es como un tañir de campanas que no tienen nada para hacer sonar. Por lo tanto, Israel, como bien señalaba Nacho, llega un momento en que tiene que pensar en el día después de Gaza. Ujú. Y es algo que no se ha explicado, pero que no se ha explicado ni a los propios israelíes. En el momento en que lo de Gaza, que ya militarmente, en cuanto a sus capacidades militares, jamás desde luego, ahí está absolutamente ya, primero, se ha disgregado, no hay verticalidad, no hay unidad de mando, no hay nada, por lo tanto, eso va a quedar va a ser una guerra asimétrica que además va a continuar permanezca quien permanezca en Gaza, ¿no? Esté quien esté en Gaza, va a haber ejemplos de guerra asimétrica. De hecho, están teniendo ya ataques terroristas de los más, de los que estamos viendo incluso en Europa, ¿no? Camiones que arrollan a gente, personas que agreden y acuchillan a policías en la calle,
y demás. Eso está pasando ahora mismo en Israel. Por lo tanto, Gaza va a quedar resuelta militarmente, sí o sí. Creo que no está pensado el día después, o por lo menos no se ha dado señal alguna de que eso esté pensado y bien pensado además. Se confía en un escenario internacional que creo que no le va a ser tan favorable, eh, que si no va a ser tan favorable si hubiera tenido otra dinámica en Gaza. Quiero decir, lo de Gaza ha sido tan expansivo que ciertamente va a tener un problema internacional a la hora de afrontar eso. Y luego hay una cuestión que es los acuerdos de Abraham. Ciertamente van a hacer esas maniobras. Yo creo que es más es un gesto de cara a la galería. Esas maniobras tampoco constituyen una novedad absoluta. Desde que se aprobaron los acuerdos de Abraham, han hecho al menos unas maniobras que yo recuerde, unas maniobras. Pero a mí de los acuerdos de Abraham hay algo que se habla poco y sin embargo a mí me parece mucho más importante de lo que parece. Es que quien estaba a punto de firmar sí o sí, justamente cuando empieza la guerra, aparte de Arabia Saudí, el reconocimiento mutuo, era Indonesia. Y recordemos que Indonesia, o sea, la gente piensa que todo el mundo árabe es musulmán, primero no es así, solo el 20% de los musulmanes del mundo son árabes y la inmensa mayoría de los musulmanes del mundo viven ni más ni menos que en Indonesia, con sus particularidades, con sus singularidades y con sus caras y caras B, que algunas no son muy agradables, pero en fin, es un Islam que hay que conocer, que tiene sus particularidades, sus singularidades. Ese acuerdo con Indonesia a mí me parece muy importante por la cantidad de millones de personas de las que estamos hablando y demás. Lo único que puede llevar hacia adelante esto es que finalmente lo de Doha, que yo soy pesimista, insisto, pero que lo de Doha u otra negociación que se pueda establecer bajo el mantel de la mesa camilla consiga que se devuelva a los secuestrados, vivos y muertos. Los israelíes no perdonarían no recuperar a uno solo. Es decir, No, y a eso me refería y creo que justamente lo que decía de los pactos de Abraham y el pensar el día después, es que la, hay una cuestión que cuando uno entiende cómo funciona la sociedad israelí, es más fácil de comprender, pero vamos a tratar de explicarlo. Israel no iba a cambiar de caballo en medio del río. Es decir, no, si bien se pidió la renuncia de Netanyahu, se le pedía precisamente por el 7 de octubre porque se dejó sorprender, porque la sociedad estaba muy, muy distraída en una lucha interna porque, claro, Netanyahu intentaba copar la Corte Suprema. Es más, casi le quería neutralizar su independencia y había concentraciones multitudinarias que después siguieron a pesar del 7 de sí, sí. octubre Es que en él quería contra. cargarse el poder judicial. Eso es así. Quería, sí, asumir un signo autoritario, vamos, para decirlo. Vale. Ahora cuando... Y es que ese es el problema que intento que la gente entienda. Una vez que la guerra termina, supongamos que hay un cese el fuego, ¿la función de Netanyahu es la misma? ¿Se le van a cargar las responsabilidades por aquellos de los 101 que no regresen? Y por haber, quizás, y este va a ser el debate, no digo que sea así o no, el debate es... ¿Se le va a cargar la responsabilidad por haber privilegiado la salida militar o haber priorizado la derrota de Hamas por sobre la devolución del total de los rehenes, habida cuenta que de los 250, 143 o 142 fueron recuperados a través de la negociación, 8 a través de operaciones especiales? Y entonces, si la negociación era la salida y no la herramienta militar para la recuperación de los rehenes, la muerte de esos rehenes van a ser facturados a Netanyahu y eso va a provocar que Netanyahu vea horadado su poder? Y esa es la pregunta que yo me hago en función de lo que se pudiera negociar con Israel, porque hay que separar lo que es Israel de Netanyahu. Porque la Absolutamente. llegada de alguien, no sé, de Lapid, uno de los líderes opositores que está a favor de la existencia de los estados, podría cambiar el modo en que Israel negocia
no solamente con sus vecinos, sino también con las potencias, porque, me olvidé decirlo, no es solamente Estados Unidos el que quiere también introducir la cuestión de los estados, sino también Macron. Bueno, en general todos los países, excepto quizás Alemania, que tiene una relación más particular, pero la gran mayoría de los países de Europa están a favor de la creación pero no porque estén a favor de los palestinos o no, sino porque consideran que es la única salida viable como para desarticular gran parte del conflicto y que la creación de un Estado palestino debiera ser una forma de frenar el avance de Irán dentro del universo palestino. Entonces, recapitulo con lo que digo. Hay que ver si Netanyahu es la figura que hace ruido dentro de una posible salida política, y eso va más allá de la cuestión militar. Es una cuestión netamente política, de un problema político que, como se sabe, la guerra es una de las herramientas de la política, pero el problema político es mucho más grande. Mm. En mi opinión, yo creo que Netanyahu va a tener que rendir cuentas. Siempre lo digo. Y por lo poco que me precio de conocer la sociedad israelí y a los israelíes, yo estoy convencido que Netanyahu va a tener que rendir cuentas. No es la primera vez que frente a acciones verdaderamente, en fin, notables, bélicas, con muertos, secuestrados, etcétera, un primer ministro israelí ha tenido que rendir cuentas ante una comisión de investigación con todas las consecuencias. Bueno, con todas las consecuencias, seguramente el primero que veremos pagar con todas las consecuencias será Netanyahu. ¿Por qué? Ujú, Pues porque no va a tener que rendir cuentas solo de esto que ha ocurrido desde el 7 de octubre para acá, que también habrá que explicar algunas cuestiones en relación con el 7 de octubre, sino porque ya le venía dado, es decir, venía precedido de una determinación de los tribunales en una persecución por cuestiones de corrupción bastante claras y además respecto de las cuales el pueblo israelí estaba en la calle. ujú. Eso por un lado. Pero decía, no sería el primero que tuviera que rendir cuentas. Golda Meir lo tuvo que hacer. Golda Meir, estamos hablando Ujú. ni más ni menos que de Golda Meir, ¿no? Y casi Ben Gurión también, pensemos, ¿eh? El padre de la patria, el que declaró el Estado, no el padre de la patria, pero sí el que declara el Estado. Pero Golda Meir tuvo que responder incluso de acciones terroristas cometidas por el Estado de Israel contra determinados objetivos, incluso por lo del 72 y demás. Por lo tanto, yo estoy convencido de que Israel, la sociedad israelí, que es una sociedad que se aprecia de su apego a los valores democráticos y demás, yo creo que sí, y además el sistema judicial, gracias a Dios, este tipo no lo pudo tocar, ha quedado intacto. De hecho, ha seguido funcionando. El Tribunal Supremo de Israel, en mitad de esta situación bélica apoyada por los ultraortodoxos dentro del gobierno y en la ANSET, eh, ha dictado una sentencia sin inaudita, vamos. Ustedes van a la guerra igual que van todo hijo de vecino. Esto, Bueno, es que ahí está la cuestión, por eso el problema está en esto que es muy Israel. fuerte, que estamos hablando de judíos que se Ujú, benefician de la protección del conjunto de los israelíes, pero que ellos no van a pegar tiros o no pagan impuestos. Y el claro, Tribunal Supremo ha dicho, no, no, aquí si mueren, somos todos morimos iguales. todos. Mm. Sí, acá hay que aclarar que mucha gente cree que cuando uno hace estas apreciaciones sobre Netanyahu está yendo en contra de Israel. No, se trata de análisis y en última instancia de lo uno está advirtiendo que a veces en el campo militar vos podés tener logros, pero podés tener una derrota en lo político que revierte los logros militares. Entonces, quizás la falta de crítica a lo que está haciendo Netanyahu es más anti-israelí que blindarlo de todo tipo de críticas. Eso es importante que la gente lo entienda porque hay una radicalización muy fuerte y aprovecho lo que vos decías, ¿no? Hay un sector de la sociedad israelí que es tan radicalizada como el resto de los radicalizados que tienen enfrente, Mm, con una idéntica, y me hago cargo de lo que digo, con una idéntica concepción del otro. Entonces, en este momento hay que analizar desde un punto de vista un poco más frío, quizás, o más empático con el todo, no solamente con Israel, sino con la región, decir,
es que el problema es el conflicto. El problema no es un país o dos países, el problema es el conflicto. Hay que resolver el conflicto. Es cierto, hay que resolver Irán, pero después de decir, sí, Irán, pero también está Hezbollah, está Hamas, está... Después tenés el ISIS, después tenés el régimen de Siria apoyado por Rusia, después tenés las apetencias de los diferentes grupos dentro de las coronas petroleras de ejercer un rol un poco más fuerte dentro del mundo musulmán, y así vas a tener un montón de microconflictos. El conflicto en sí ya es complicado, pero insisto en lo que digo, no se puede criticar la radicalización de uno sin criticar la radicalización del otro. No se puede tomar como palabra santa y convertir en religioso lo que es político. Por Exacto. eso es muy A mí importante. cuando veo que hay defensores de, bueno, cualquiera, yo creo que hemos hablado lo suficiente como para saber que somos personas que reconocen en el Estado de Israel la razón, el peso, la Correcto. fuerza moral, eso absolutamente, pero vamos, vaya por delante. Por lo tanto, que no llamo a engaño a nadie, Ujú. pero sí tengo claro que la política es otra cosa, que la política no es el pueblo de Israel. La política tendrá que ser una expresión del pueblo de Israel. Pero en este mundo complejo que Porque es Israel es Israel, el ente permanente, eso la gente exacto, tiene que entender. pero Porque que pensemos que hay, Netanyahu y es una circunstancia. Y el exacto, ente permanente es Israel y su pueblo, de la misma manera que los palestinos no van a dejar de ser, van a estar ahí y son una entidad que hay que entender, igual que la cuestión de los árabes, de los iraníes, y los ayatolás son una circunstancia dentro de la historia de Israel que comenzó en el 79, pero puede terminar, y el pueblo lo iraní... de los ayatolás tendrá que terminarlo el pueblo iraní. El pueblo Está- iraní, con ayuda, va a ser desde luego que con ayuda. ¿Por qué? Porque la guardia, porque el régimen de los ayatolás se ha blindado y son muy bestias. Es decir, si ellos tuvieran que matar a la mitad de la población, pues como decía Lenin, si hay que matar a la mitad de la población, hágase, pero aquí tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Yo sí creo que, y porque en el último año y medio lo que hemos visto es que la gente puede darle poca importancia, pero las mujeres enfrentándose a los Ujú. ayatolás han demostrado un valor que, entre comillas, en ese mundo se le presupone al hombre cuando en realidad es la mujer la que ha dado un paso al frente matándolas, las matan, es que las han ejecutado, ¿de acuerdo? Y han hecho una ley exprofeso para poderlas perseguir incluso. Ujú. En el último proceso electoral, en torno al 20% reconocido oficialmente como que fueron. Es decir, hay un desapego de la población iraní y que eso habrá que aprovecharlo y seguramente apoyarlo y fomentarlo para terminar con una teocracia que hoy en el siglo XXI no podemos aceptar, no podemos entender. Te tiro un Pero la gente dato. tiene que saber que dentro de Israel no hay un todo homogéneo, no No, lo y eso te iba es. a decir. Hace Entonces, unas horas pensemos que hay los beluchíes ultraortodoxos atacaron dentro a de los Un los segundo, beluchíes. Chema, un segundo. Digo que No, te iba a dentro de decir. los ultraortodoxos hay quienes Ujú. queman la bandera de Israel, que no reconocen el Estado de Israel. Dentro Ujú. de los más, es verdad que es un grupo muy pequeño, pero son ultra ortodoxos que ni siquiera reconocen el Estado de Israel, que Ujú. queman la Bueno, bandera de Israel. tenés a los ultraortodoxos, tenés a los socialdemócratas, tenés una izquierda, tenés una derecha, o sea, y tenés palestinos árabes, después tenés dentro de los grupos palestinos, tenés a los sefaradíes, a los ashkenazis, tenés a los falayas etiopíes, tenés una multitud, Es, es un grupo, la gente se cree que es muy Israel diverso, solo viven judíos. No, pues mire usted, es que estará en ¿no? torno, no lo sé, Nacho, corrígeme si manejas el dato con mayor acierto, pero yo creo que estamos entre el 18 y el 20% de la población de Israel es musulmana. Sí, tenés 1.400.000 musulmanes entre árabes y no árabes, y tenés Claro, palestinos, 1.200.000 palestinos. claro, Sí, y tenés es católicos ortodoxos, tenés drusos, porque los hay drusos drusos. no son lichitas ni chiitas, son una facción diferente. Irán también, por eso te voy a decir que hace unas horas mataron a 9 guardias de la Guardias Revolucionarios Islámicos Ha habido dos atentados en las últimas 24 horas. Dos. sí, en Beluchistán y la En otra provincia. Baluchistán y que son los, yo creo que son independientes. Bueno, yo creo que hay ahí una Bueno, mezcolanza, Irán es lo pero estos mismo. últimos son. Vos tenés en Irán a los persas en sí, tenés después los azeríes, que son 19 millones sobre los 100 millones, después tenés yazidíes, tenés caldeos, tenés asirios, tenés árabes. Sí, sí, Eh, sí.
los beluchíes, como dijimos recién. No es lógico ni es correcto considerar las unidades nacionales como un todo Es homogéneo. que no lo son. Y a partir de ahí hay que entender que la diferencia entre los personajes, Netanyahu, Jamenei, lo que sea, quien sea que estemos hablando, que son parte, son la resultante de un juego político y una serie de circunstancias históricas que pueden variar y pueden cambiar, pero lo que no va a dejar de existir es el país. Exacto. Ujú. Ya, a ver, lo que yo veo es que la sociedad, es decir, los ciudadanos israelíes, van a tener que pensar que el conflicto, esto es, como decimos aquí en España, arrancada de caballo árabe, que es de una Ujú. fortaleza, es explosivo cuando echa a cabalgar, pero tenemos parada de mula toledana, que clava las patas y se queda quieta y no hay quien la mueva, ¿no? Y es un conflicto que, desgraciadamente, ante lo terrible de lo que ocurrió el 7 de octubre, es un conflicto que escala muy rápido en esa franja de territorio, de terreno, pero luego hay que desescalarlo y no hay forma. O sea, hemos visto que se va a desescalar en Gaza cuando esté tan absolutamente troceado jamás que... Pero a mí me preguntan en los programas, ¿y esto acabará con jamás? No, jamás es una idea. Y con las ideas no, no hay bomba que acabe con las ideas, porque además hay que pensar en una cosa, y es que en general el terrorismo yihadista, pero el terrorismo este, el de Hezbollah, el de Hamas y otros, pero estos dos no son, no son solo un movimiento terrorista, Ujú. se conforman como ideologías. No es Para solo que la gente la no gente son lo entienda, es como expresión si vos, violenta solo, claro, son... Un segundo, Chema, Sí, es como si explique vos más. dijeras, demócratas y republicanos que tienen un grupo terrorista. Vos podés terminar con el grupo terrorista, pero vas a tener al Partido Demócrata y al Partido Republicano con sus diferentes propuestas. Y uno, Hezbollah, es para los chiitas, Hamas y la Jihad es para los sunitas palestinos. Y ahora van a tienen que jugar la inteligencia, pero no estoy hablando de inteligencia militar, que es así, esa inteligencia ya sabemos que funciona y funciona muy bien, Ujú, afortunadamente para Israel, tienen tal. Recuerdo una conversación que teníamos con la compañera periodista de Israel, recordad, aquel ayudante, aquel asesor de Isaac Rabin, que en paz descanse, que decía, el petróleo del pueblo israelí debe ser la inteligencia de los israelíes. ujú. Y eso lo han demostrado. Es decir, han vivido bajo el asedio muchísimos años y además han sido capaces de generar la inteligencia necesaria para poder enfrentar ese asedio. No creo que haya un país que haya podido enfrentar 4, 5, 6 guerras con 5 frentes a la vez y haber ganado todas esas guerras. No, no conozco ningún país, ni siquiera en la historia, ¿no? Tener 5 frentes abiertos es que es una locura. Desde el punto de vista militar es algo, en fin, que extraña, ¿no? Israel tiene un pueblo inteligente, hay que reconocerlo. Es un pueblo marcado por una historia, marcado por unas circunstancias, que ha adoptado como especie impresa la propia inteligencia. Y esto lo que me hace pensar es en lo que decía antes. Esto va a tener que llegar a su fin. El sufrimiento del 7 de octubre no va a desaparecer. Yo siempre lo he dicho, yo me he dedicado toda la vida a cuestiones de terrorismo. Las víctimas, las secundarias del terrorismo, son eternas. El que queda huérfano con 5 años de padre y madre, cuando tiene 65 años, sigue teniendo el sentimiento de orfandad. El que es mutilado sigue sin su extremidad. El que se queda sin un hijo, el que ve pasar por delante suyo al cementerio un hijo, queda destrozado de por vida. Esas víctimas son muchas. Es un país herido. Y es un país que antes o después, yo creo que más antes que después, va a exigir cuentas. Ujú. Va a exigir cuentas. Le va Sí. usted tiene que hacer accountability, tiene que rendir cuentas y si tiene que ir a la cárcel, irá. No por el 7 de octubre, ya veremos, a ver, a lo mejor también, pero desde luego sí por una conducta que no ha sido siempre acertada, que ha sido errática. Hay que analizar qué falló el 7 de octubre. Eso es una cosa que los israelíes suelen hacer muy bien, analizar en qué han metido la pata. ¿eh? Esto alguien tiene que decirlo, tiene que aclararse, fue un fallo de inteligencia,
fue un fallo de los decisores políticos, alguien tiene que decirlo, y yo creo que esto lo vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que esto cuando lo vayamos a ver, lo vamos a ver en una situación de posconflicto, entre comillas, post, porque el conflicto va a estar ahí, larvado, pero va a estar ahí, pero lo vamos a ver con un problema económico importante, lo vamos a ver con un problema social de polarización importante, lo vamos a ver con un problema en cuanto a las relaciones internacionales importantes, es decir, esos acuerdos de Abraham que siempre van a estar ahí en el cajón y que pueden resucitar, cuidadito con lo que puede ocurrir, y va a depender mucho del contexto internacional eh, para que Netanyahu escape de alguna manera de esta. Yo estoy viendo que se acerca el día en el que haya que rendir cuentas y no solamente la va a tener que rendir Netanyahu, alguno más, algún político más de él lo va a tener que hacer. Tengo una Sí. pregunta. Sí. Em, Israel, obviamente, tras la masacre del 7 de octubre, responde entrando en Gaza militarmente para acabar con Hamas. Vale. Luego, pero yo tengo una pregunta. Si no, la gestión de Netanyahu no ha conseguido rescatar a todos los rehenes que había allí, si además ha dejado como una solera a Gaza, eso creo que es una obviedad. ¿Hasta qué punto es un acierto todo lo que han hecho allí o no? Teniendo en cuenta que, como también habéis dicho, jamás también es una idea que no va a desaparecer. Está claro que jamás va a desaparecer las personas los terroristas que lo conformaban, no los voy a llamar personas, pero claro, ¿hasta qué punto está el acierto en la operación en sí, si también ha dejado desbastada a Gaza? ¿Dónde está el Ahí, equilibrio? Pregunto. ahí está, ahí hay números, es un poco lo que decía Chema, la guerra no termina cuando se hace el cese el fuego, No, continúa porque cuando las revanchas no son canalizadas por la política, digo, un ejemplo exitoso es Alemania, terminó la guerra, se canalizó a través de juicios, los juicios de Nuremberg, se procedió a un proceso de desnazificación, de reconciliación y de asunción de los errores propios de Alemania. Yo recuerdo me tomo un momento para explicar algo. Cuando vos vas a Berlín, hay una iglesia destruida en el medio de la ciudad moderna, creo de Gotemburgo, no sé si es Gotemburgo, pero me parece que sí. Y le pregunté a un alemán, le digo, ¿por qué tiene esta cosa tan fea? Dice, es horrible. Sí, es cierto que es horrible, pero cada vez que pasamos por acá nos recuerda la destrucción, porque es una iglesia destruida, para que se entienda, son ruinas de una iglesia. Y se nos recuerda los errores que cometimos, los bombardeos que vinieron por los errores, y todo lo que hicimos nosotros los alemanes para llevar adelante un conflicto. Entonces, esa iglesia es un poco el símbolo de lo que haría falta también. tú fíjate, Nacho, ese es el símbolo de lo que, como bien te dice un alemán, esta es la consecuencia de los errores que cometimos. Pero es más, tú vas por Colonia, por ejemplo, a mí es una ciudad que me encanta, es una maravilla, es una preciosidad, y ya sabes que quedó todo devastado, pero volvieron a levantar los edificios como eran, ¿de acuerdo? Sí, sí. Las calles Bueno, son de adoquines. Pues si en este edificio hubo una saca de los nazis, es decir, se llevaron a una familia, en la puerta de ese edificio hay una funda de latón en el adoquín del suelo que dice familia tal, campo de Auschwitz. Y ujú, eso está lleno, lleno, Colonia. sí. Cuando la Bueno, gente va andando, mira al suelo y lo ujú, hicimos nosotros. De ahí la relación singular que tiene Alemania con la cuestión de Israel, porque tiene motivos históricos para apoyar y callar. ¿Por qué? Porque es que los hay. Es que ahí, o sea, estamos viendo ahora una Alemania que se está quitando los complejos de la Segunda Guerra Mundial. ujú. Cuando ha Bueno, empezado pero una a guerra eso, en a eso nombre de iba con lo de Ucrania. Gaza. Claro, Pero es ¿qué lo que pasa? quería. Con Gaza se le dio en Alemania se le dio la oportunidad de una recuperación, por lo menos en el área federal, que eran los Sí. territorios ocupados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, se unieron y hubo un desarrollo importante, un desarrollo mucho menor, pero también desarrollo en la Alemania Oriental. Ahora, los números de Gaza, y estos van a quedar aún después del cese del fuego. 2 millones de personas, el 66% de las casas están dañadas o destruidas, el 20% de las casas están completamente destruidas. No hay sistema de energía eléctrica, no hay sistema de agua potable. O sea, es una catástrofe humanitaria.
Y eso, con el cese del fuego, no solamente va a ser un grano, una pústula, que o sea, no se puede dejar así. Ahora la pregunta es, si Israel privilegia sus cuestiones de seguridad y establece estos corredores que van a dividir prácticamente en 7 sectores estancos, o sea, no vas a poder pasar de uno a otro, porque en el medio va a haber un corredor militar, y si pasás va a ser con medidas, bueno, es una locura, porque también implica la ocupación militar permanente de Gaza por parte de Israel, con lo cual o sea, olvídate de negociar cualquier cosa que vayas a negociar junto con las colonias y la ocupación militar de Gaza es imposible negociar, pero tampoco resolver la cuestión de la catástrofe humanitaria porque ningún país va a ir es más, sauditas y emiratíes ya avisaron, Egipto también, no van a participar de ninguna actividad de reconstrucción de Gaza en tanto no se retire Israel. Está Y vas a claro. tener, ¿qué querés tener? Además de las imágenes de destrucción, las imágenes de una hambruna, porque la frontera con Egipto ahora está también controlada desde el lado de Gaza por Israel, por el corredor de Filadelfia. Entonces, eso va a quedar, y acá viene el problema que ahí engancho con lo que decía Chema. Por cada muerto, vos tenés un sobreviviente, o dos, o tres, o cuatro, que en la idea que prevalece entre los palestinos, sostienen que esa muerte tiene que ser vengada, con lo cual reiniciás el ciclo de violencia. Entonces tenés a Hamas que actuando como partido político puede rehacerse como grupo terrorista a partir de esos resabios que van quedando de la guerra y que se potencia si tenés una cuestión, una catástrofe humanitaria, porque ya pasa de una cuestión política a una cuestión de supervivencia. Y esto lo sumo porque en cada explosión que ocurre en el sur del Líbano uno dice espectacular como le están dando a Hezbollah, pero ojo, porque por cada explosión quizás estás creando 30, 40, 100, 300 reclutas futuros para Hezbollah. Y eso es también el futuro al que le tiene que tener respeto quien apoya a Israel, porque está bien, Hezbollah hoy tiene 100.000, pero no se olviden de algo. Hezbollah nace de la intifada, ¿sí? Vale. O sea, Año 82, ni más ni menos. cuando nace Hezbollah en la intifada tenía 20.000, pero en las sucesivas acciones de Israel, más la intervención de Irán, pero porque las dos son parte de la misma receta, de las intervenciones de Israel, son parte de la misma receta, pasó a 130.000. Es decir, Israel tiene que encontrar la fórmula para no seguir engordando a su enemigo. Eso es muy importante. Atendiendo sus cuestiones de seguridad, que obviamente después del 7 de octubre son súper prioritarias. Y cierro con esto. Y del otro lado, hoy tenemos más muertos en Israel que en toda la campaña de 3 años del Líbano. Ya superó la cifra. Creo que está llegando a 800 contra 643 o 678, no me acuerdo. No importa el número, pero ya está sobrepasando en mucho 3 años de campaña. Más los rehenes asesinados por Hamas. Y todo eso va a crear un sedimento que también radicaliza algunos sectores de Israel y hace más difícil, junto con lo que dijimos antes, una salida política. Ojo, porque a veces en el afán o en la fascinación que produce la respuesta, se abren preguntas mucho más profundas y mucho más macabras en el futuro. Digo, ojo con la respuesta porque no siempre son el fin de una conversación, a veces son el paso para una conversación un poco más elevada de tono. Yo estoy convencido de una cuestión, que en mi opinión, sigo pensando que hay intereses que van más allá de lo regional, incluso de lo religioso y demás, porque el futuro a 30 años, eh, tiene que decidirse ahora en Arabia Saudí y en algunos países del área. Claro, Chema, pero Y por eso te decía, es que cómo discutís el futuro si las esta es, precondiciones que te ponen los saudíes para separar a los palestinos del lado chiita iraní no las está cumpliendo porque las necesidades de seguridad les llevan a ocupar Cisjordania y Gaza más una parte del sur claro, Es yo, imposible. yo lo que, no sé, me da la sensación de que no estamos hablando de los libaneses. Los libaneses están dentro del Líbano, hay
Hay que tener en cuenta lo que es Líbano. Si hemos dicho que Israel no era un todo homogéneo y que ni siquiera Hamas es un todo homogéneo, pues ya no te cuento el Líbano. El Líbano es se configura precisamente por la convivencia de drusos, cristianos maronitas, suníes, chiíes, Ujú. etcétera, etcétera. Tenemos ni más ni menos que un país que en su constitución tiene mecanismos de equilibrio de poder, de tal manera que si el presidente es cristiano, el primer ministro no es druso, y tal. Es verdad que con la última reforma constitucional lo que se le vino a decir, oiga, no hay suníes y chiíes, ustedes son musulmanes, aclárense entre ustedes y tendremos un representante musulmán. Los chiíes o chiitas, como quiera llamarlo la gente, es verdad que se han visto engordados por una permanente penetración subvencionada desde Irán, a nivel social, y ya no digo el Hezbollah, que se ha engordado, ha alcanzado unas dimensiones pantagruélicas, si se me permite la expresión. Hezbollah solo en milicianos, bueno, no sé los que habrán muerto ya, pero Hezbollah ha llegado a tener el doble de milicianos que soldados tiene el Estado del Líbano. Y lo que yo estoy viendo es que el Líbano está dejándole hacer a Israel bastante en el sur del Líbano, aparte de lo que es la franja sur de la capital Beirut, que es una zona muy concreta, que es donde anda fuerte en Beirut, que es donde vive, donde estaba todo el core de Hezbollah, pero en lo que es el sur del Líbano, debajo de la Blue Line, toda la zona esa de Irán, el Estado libanés no se está defendiendo de las fuerzas israelíes. Ujú. Está dejando que Israel barra y que limpie Ujú. todo lo que pueda. Porque dentro del Líbano, y te lo digo porque todos los días tengo que hablar con gente del Líbano que son musulmanes, judíos y cristianos, te digo que hay una hartazón de lo que ha supuesto Hezbollah dentro del Líbano. El problema es que se vaya más para el norte. Eh, El es, problema es que se vaya más para el norte y que eh, creen una continuidad entre el Valle del Bekaa y bueno, lo que sería la parte centro-occidental de Siria. Y es que la retaguardia, es la retaguardia claro, de y ahí Israel va a tener que ir un poco más allá y que tiene que ocupar una parte del sur del y Líbano, pero después va a Líbano, tener que ocupar otra parte, y, después, y así, y y no se termina. Líbano, ¿eh? ¿Sí? Ojo, los que conocimos, ya, los que ya tenemos unos años, tenemos que tener memoria, porque lo hemos estudiado, porque lo hemos visto, las falanges cristianas del Líbano, cuidado como eran, ¿eh? Ujú. Cuidado Sí. como eran. Por Ríete tú de la eso cúpula en algunas hay que en algunas. pensar en el futuro y no en la coyuntura de solamente es importante la coyuntura porque uno reporta eso, pero siempre, acuérdense de esto, donde muere un edificio, muere uno de Hezbollah, pero por ahí nacen dos milicianos, o cuatro, o 10 entre los escombros. Eso es importante entenderlo. Hay que darle un marco espacio-temporal a todos los conflictos, porque si no se convierte en la guerra de los 100 años. De hecho, Y, ya va camino a ser de 100 años. y una cosa más, Nacho. Claro, porque estamos focalizados y viendo el conflicto allí, que yo deseo que Israel lo gane con autoridad moral, lo gane con autoridad legal. Es decir, Ujú. creo que es lo correcto, porque fueron salvajemente atacados y punto, ¿no? Pero, ojo, lo que estamos observando a nivel internacional. Este Ujú. conflicto, que parece que es de allí y que solo es allí, retroalimenta los discursos de gente que le importa un pepino Palestina, pero sin embargo le sirve como argumentario para justificar toda una dinámica de lucha asimétrica contra Occidente en el continente africano, en Europa y ya veremos a ver si en más sitios. Si no te- Lo claro. hemos conocido en el pasado. O sea, yo te recuerdo, Nacho, y se lo recuerdo a Alberto y a todos los que nos están viendo, no hace ni 15 días, y lo vuelvo a recordar, 20 días, que ha sido condenado un chico de 16 años en España que se había fabricado él mismo, madre de Satán, para volar una comisaría y el instituto donde estudiaba el chico. Bueno, y ahí te doy. Un chaval procedente de Siria, por cierto. Ujú. Bueno, ahí tenés otro ejemplo. Y ahí, de la experiencia, cuando Trump ordena la salida de las tropas estadounidenses, los grupos chiitas iraquíes, en lugar de apelar al nacionalismo, o sea, la reconstrucción de Irak,
se volcaron hacia el integrismo islámico y se aliaron con Irán, con con Irán. lo cual construyeron una zona, una colonia iraní, sobre la base de ese retiro ordenado por Estados Unidos. ¿Y sabes lo que provocó, Nacho? Que la parte sunita, radicalizada a través de Al-Qaeda y el Daesh, se reforzara en determinadas áreas de la frontera. Exactamente. Exactamente. Y lo mismo pasó en la zona que de la guerra civil siria. Entonces hay que entender que no se termina hasta que se termina y que no existen las entidades nacionales, ya que hablamos del Estado palestino, no se va a sacar a los palestinos de la esfera integrista, chiita, en tanto no se comprenda que el problema es eminentemente político y no militar. Está bien, hay que derrotarlo militarmente porque el terrorismo es un error de la historia y hay que corregirlo, pero nunca perder de cuenta las consecuencias y las medidas políticas y el futuro político, porque no es que a uno le guste la política, es que es el único camino. Si vos en algún momento no te sentás a negociar o a calcular cómo neutralizar ese factor que permite que nazca el terrorismo y que se multiplique, entonces va a seguir naciendo y se va a seguir multiplicando. Y no tiene que ver con lo militar. Vos no puedes matar a todos los palestinos para evitar que algún día se No, conviertan en... no hay una guerra eterna, quiero decir. Exacto. En la Entonces, guerra pues, se puede continuar dentro de tal, pero tú vas a tener que hacer un stop, un break. Si tú no rompes la dinámica, y en un momento determinado hay que romperlo, por una cuestión de salud social, de economía, de un montón de cosas. Y ujú, porque, y porque no está todo el mundo, o sea, estás perdiendo, tú lo decías al principio de esta noche, ¿no? ujú, Estás perdiendo el apoyo político que te daba tu fuerza moral a la hora de responder frente a un ataque tremendo. Yo sigo ujú, apoyando a Israel. No me fío de las cifras que está dando jamás. Lo siento, no me fío. Yo quiero observadores sobre el terreno y ujú. verificadores internacionales que además tienen que ser internacionales y neutrales. No me vale la UNRWA. Lo siento, no Ujú. confío. No, No. obvio, obvio. No, y además, fíjate vos que Aunque lleve a las Naciones Unidas puestas, pero no confío. se puede ser pro-palestino y pro-israelí al mismo tiempo si decís, lo importante es encontrar la fórmula para que el terrorismo no sea el lenguaje, ni la violencia sea el lenguaje en el que se comuniquen los pueblos. Seguramente hay alguna fórmula, pero va a ser a través del diálogo. Y esto no tiene que ver con ser pacifista. Es mucho más No. realista decir, ¿saben qué? El instrumento militar sí, es cierto, resuelve muchas cosas, pero no puede ser eterno. Entonces, Solo una cuestión. Y yo creo Sí, que podemos, y termino, cierro yo también ahora con esto, Alberto, ya sé que no estamos pasando, pero fijaos, cuando en el 2001 es atacado Estados Unidos, derriban las Torres Gemelas y atacan el Pentágono, el poder económico, el símbolo del poder económico, del poder militar del hegemón mundial, respondió la OTAN, es decir, respondimos a nivel internacional contra un grupo, sí, es verdad, un grupo terrorista que operaba dentro de un país, es cierto. Pero cuando lo miramos, claro, los análisis de prospectiva, en fin, adivinatoria, más despacio se hacen, pero a posteriori tenemos que sacar conclusiones. ¿Qué hicimos con esa respuesta que dio la OTAN activando el artículo 5 por primera vez en su historia al responder a un grupo terrorista? Colocarlo como un actor internacional con el que hay que hablar cómo, con las armas. 20 años de guerra allí, 20 años de conflicto, y nos vinimos con el rabo entre las piernas. Las potencias militares más importantes del mundo, ¿de acuerdo? Cuando enfrentamos a un grupo terrorista absolutamente abrasivo y masivo en un ataque de este tipo, no estamos reconociendo al propio grupo y a su cabeza de hidra, que es Irán, como el actor importante. Podíamos haber respondido, se podía haber respondido mediante fuerzas especiales, obteniendo capturas muy importantes, desbaratando o haciendo como lo están haciendo en Líbano, no lo sé. Merece la pena reflexionar si con las respuestas, tú antes apuntabas algo así, Nacho, merece la pena reflexionar si a veces con las respuestas lo que le damos es un reconocimiento al actor al que respondemos. No es el mismo caso, no estamos hablando de lo mismo, ya lo sé, jamás había que sacudirle y había que, porque yo pienso que atacaran mi país de esa manera y quiero que el país que me ataque termine siendo una alfombra. Pero vamos, Ujú. lo digo con total claridad. Quiero que ese país se quede hecho una alfombra, sea el país que sea el que ataque, una alfombra. Pero
si respondemos a un grupo terrorista, que además siempre hablamos de él como grupo terrorista, respondemos con la fuerza militar simétrica, no estamos reconociendo a Hamas como el interlocutor, la autoridad interlocutora de ese territorio. No se ha abandonado de forma imprudente la idea de la autoridad palestina por parte de Israel, por parte de los políticos, quiero decir, no del pueblo, de los políticos. Es una cosa Y como si, para pensarla. y si queréis Sí, ya ahí hay cerramos, Nacho. un ejemplo de cómo una solución política. La ex Yugoslavia fue una pesadilla, Totalmente. pero finalmente se entendió que había países y sociedades que eran diferentes y que estaban unidas por el odio y artificialmente por una nacionalidad que no les correspondía. Y de ahí nacieron Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia del Norte, y lo tuve que buscar, y Eslovenia. Es que lo que tú y yo estudiamos, lo que era Europa, Ajá. no tiene nada que ver con la... Y ahí y se juzgó a Milosevic, el hombre fuerte de la ex Yugoslavia, y a muchos otros, y se jugó a croatas, se jugó a eslovenos, se jugaron a todos los que se tuvieron que jugar y se cerró la historia. Y hoy son países que pueden convivir, quizás no Montenegro con Serbia, pero bueno, en general es una zona que ha recuperado la paz y la prosperidad. En el momento hay que asumir que lo que del otro lado está, y lo digo buscando fórmulas superadoras, lo del otro lado está. Si estamos en conflicto con el otro, está bien, pero no haciendo desaparecer al otro es que vamos a resolverlo. Lo Sí, digo porque además desde... hacer desaparecer al otro eh, jamás no va a desaparecer como idea, ni como partido, ni como nada, ideología. Querer hacer desaparecer al otro es querer hacer desaparecer a 2 millones de personas. Y eso es imposible. Y ahí no desaparece el problema. No, que va. Ya tendríamos un problema internacional de unas dimensiones que, vamos, son incalculables. No, no me las puedo ni llegar a imaginar Ujú. directamente. Pues bueno, chicos, lo dejamos aquí. Nos veremos en los próximos días. Y nada, daros a los dos las gracias y un fuerte abrazo. Venga, pues un Abrazo, muchas abrazo. gracias. Nacho, un abrazo fuerte. Un abrazo, Chema.